mientras tanto, en el versículo 13 dice: pero el cobrador de impuestos, desde lejos, allá al fondo, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Jesús ha venido por ellos. Jesús ha venido por el que reconocía su naturaleza pecadora. Jesús ha venido por cada uno de nosotros, porque somos pecadores, somos faltos, estamos en el lodo, en el barro, en la inmundicia. Y ha venido Jesús por ti y por mí, para poder rescatarnos, sacarnos de la mugre, para que no nos quedemos ahí en el lodo que nos va a llevar a una vida totalmente vana. Y este publicano estaba de esa forma, reconocía. Y Jesús viene por los que reconoce. Cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando el Espíritu Santo nos toca, es cuando reconocemos nuestra naturaleza pecadora. Es ahí cuando nos damos cuenta: no me merezco nada. Y viene la gracia de Dios. Les voy a contar un pequeño pasaje de mi vida que tiene que ver con mi conversión. Yo creo que al igual que muchos de nosotros, era una persona del mundo. Pues vivía, trabajaba, tenía la familia, tenía las reuniones, muchas cosas sociales, normales que tenemos para sobrevivir todos, ¿verdad? Una persona más del mundo. Y hubo un día en el cual pues había mucha gente que estaba orando para nuestra conversión. Al lado de mi casa vivía mi hermana, que sí creía, y ellos oraban y oraban. Pertenecía a una iglesia y en la iglesia oraban por nosotros. Llegó un día y pasó algo impresionante. Yo muchas veces después de mis reuniones estaba mal, producto de una reunión que lastimosamente nos dejaba mal, ¿verdad? Y un día en mi casa, justo donde empieza el jardín, está un muro, que es una parte curveada. Lo cuento con detalles de esta parte, porque eso es lo que ha quedado marcado en mi vida por siempre. Había un lugar, una parte curveada ahí en mi casa. Y el Espíritu, mientras yo estaba medio parando, incorporándome, me habló. Y solamente repitió dos palabras y me dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar así? No me predicó el Evangelio, no me habló de salvación el Espíritu, pero fue el Espíritu. Y una palabra de Él: basta, es suficiente. Y eso cambió mi vida. Eso me transformó. Yo ya era grande, tenía como 45 años, ya era mayor. Pero el Señor tiene su tiempo para cada quien. Pero cuando Él les habla, cuando Él les dice: tómenlo ese instante, no sabemos si va a haber otra oportunidad, ¿verdad? Y Jesús ha venido por nosotros, los que estamos así, los que estábamos en el lodo, en el mundo, para poder rescatarnos y tomarnos. Y doy gloria a Dios. Por eso es que ese cántico, Dios siga bendiciendo ese ministerio de adoración que tiene. Es un tiempo para estar con Él. Es un tiempo donde el Espíritu es el que nos ministra y nos habla. Venimos nosotros a alabarle, pero mientras estamos alabando, Él es el que nos bendice. Es ahí donde recibimos y nos llenamos de Él. ¿Qué? Uno dice: vengo a darte. Gloria a Dios, somos los que recibimos. Ese es nuestro Señor. Amén. Regresemos entonces, ahí estaba este pasaje.
de Lucas decía, había dos personajes, ¿verdad? El fariseo, ya hemos conocido cuál es la actitud de él, y ya conocimos cuál era la actitud del pecador, nosotros, ¿verdad? Para poder estar ahí. Y bueno, vamos a regresar al versículo que nos trajo acá, el libro de Marcos, capítulo 2, perdón, el libro de Marcos 2. Perdón, permítame. En Marcos 2:18 decía, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, vinieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les contesta y les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. La pregunta y la cuestión era acá sobre el ayuno. ¿Alguien de ustedes ayuna? Amén. ¿Cuál es el propósito de nuestro ayuno? ¿Para qué ayunamos? ¿Para agarrar y decir como el fariseo, yo ayuno 2 veces al día? ¿O ayunamos para tener un tiempo con el Señor? ¿O ayunamos para estar de rodillas delante de Él? ¿O ayunamos para decir, Señor, te necesito, ven acá conmigo? Nuestra principal motivación es primero en el ayuno estar en una completa comunión con Él. Dejamos a un lado, por ejemplo, nuestra carne, nuestros deseos de comer, todas esas cosas, y es solamente nuestra relación con Él. Queremos estar acá. Y fíjense lo curioso. ¿A quién le preguntaron sobre el ayuno? A Jesús. Le dijeron, los fariseos, los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan. Y la respuesta de Jesús es la clave. Les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Quién era el esposo? Jesús. Y Jesús estaba con sus discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿necesitaban ayunar estos discípulos para estar con Jesús? Pues no, porque estaban con el Señor, lo tenían al Señor ahí. Entonces, pues nosotros no lo tenían al Señor, no lo conocían siquiera, no lo reconocían, pues había motivos para ayunar. Pero los discípulos que estaban con Jesús, si estaban con el Señor en esa comunión, pues no necesitaban, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra claramente, reconocemos la presencia del Señor, reconocemos cuando estamos con Él, cuando estamos en una comunión constante con Él. Estos discípulos de Jesús comían de Él, aprendían de Él, no necesitaban de Él, los demás. Ellos reconocían los demás, ¿verdad? Entonces, y el Señor parte de esto para dar una gran enseñanza. Vamos a irnos en este mismo Evangelio de Marcos capítulo 2 a los versículos que continúan. Jesús nos muestra una parábola en el versículo 21 y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Yo conocí a mi abuelita, y si yo soy abuelito ahora, imagínense hace cuánto tiempo conocí a mi abuelita. Hace muchos años, ¿verdad? En la época de mis abuelitos, no actualmente creo, se revendaban las cosas, ¿sí? Se rompía un pantalón, se rompía y se lo reventaba y se ponía un retazo de pelo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay una prenda que ya está usada, una prenda vieja, aquí dice un vestido viejo, y le colocan un retazo de tela que no es viejo? Mi abuelita me decía lo siguiente, la tela nueva
para poder comprar, una ropa que es de tela obviamente nueva, tienes que comprar una talla mayor a la que vas a usar, porque cuando la lavamos se encoge, ¿sí? Se va a encoger. Entonces, mi mamá aprendió, me llevaba siempre y me compraba unos pantalones medio largos, ¿no? Para que se encogiesen y lo que fuese a crecer. Pero aquí hay un principio que utiliza el Señor. Si tienes una tela, un vestido, ¿sí?, que ya no se va a encoger porque es viejo, y le colocas un retazo de tela nueva que sí se va a encoger, ¿qué va a pasar? Ese hueco, ese parche que hemos tapado, viene la tela nueva, se encoge y desgarra a todo lo demás. Se va a arruinar, va a estar peor ese vestido. Es un principio en lo natural, pero el Señor quiere enseñarnos algo en lo espiritual. Los fariseos, ese tiempo, era la gente era la gente mayor que estaba en el templo, que adoraba al Señor, que leía las Escrituras, era la gente vieja del lugar, ¿verdad? Gente que años tenía en esto, los fariseos, era el pueblo de Dios. Pero vino Jesús. Vino Jesús con cosas nuevas. Vino Jesús para enseñarnos el espíritu de la ley, no la ley. Él cumplía la ley, pero quería que llevemos el espíritu de la ley. Cosas nuevas, cosas nuevas. Y esas cosas nuevas no calzaron en la religión de ese tiempo ante los fariseos. Ya hemos visto el ejemplo del ayuno. Decía el fariseo, yo ayuno. Pero si el Señor está contigo, ¿para qué es el ayuno? Ahí estaba Jesús, ¿verdad? Entonces, Él trajo cosas nuevas. Y esas cosas nuevas no compatibilizaban con las cosas, las tradiciones y las costumbres que tenía ese pueblo en ese momento, ¿verdad? Entonces, no tratemos de a nuestras cosas viejas ponerle un parche. Digo con cosas viejas, por ejemplo, mi vida pasada. Mi vida pasada en el mundo, tal vez buena gente, trabajaba, llevaba la plata a la casa, los niños, todas las cosas. Vivía como cualquier persona, ¿sí? Y si es que cuando el Señor me habló, ¿sí?, yo ponía a Jesús como una parte más de mi vida, entonces no iba a haber ningún fruto, no iba a haber ningún provecho. Mi vida iba a quedar ambigua, costumbres y Jesús en un retacito tratando de parchar o arreglar algo y no funciona. Lo que tiene que hacer uno es vida nueva. ¿Alguien recuerda un pasaje en Corintios donde dice, Corintios 5, 10, 2 de Corintios 5, 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando hemos recibido al Señor, cuando el Señor me habló, ¿sí?, yo cambié mi vida por completo, era el Espíritu. Entonces, con una vida nueva, como nos dice la palabra, por ejemplo, queremos venir acá temprano a escuchar la palabra, a adorar, porque no estamos metiendo a Cristo como parte de nuestra agenda, donde decimos, hoy es domingo, en la mañana lavar la ropa, hacer esto, a las 10 de la mañana hay que ir al culto, 11 de la mañana va a terminar, 12 a almorzar con la familia en tal lugar. Cuando hacemos de esa forma, Cristo es una parte simplemente, ¿sí? Lo estamos incluyendo como un retazo y probablemente no calce. ¿Por qué? Porque de repente yo estoy yendo después de acá a ir a comer con unos amigos y mientras yo como tal vez hay ahí unas cervezas mientras se está comiendo la carne, ¿sí? Y no calza porque mi vida está como que para aquí, para allá.
no va a quedar bien. Pero si la palabra nos dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, entonces todo en nosotros cambia. Y cuando nos levantamos el domingo, por ejemplo, no es que vayamos a ir al culto, el culto lo empezamos en casa. Esta mañana tuve la gloria de ir al patio trasero de la gente que me hospeda. Había una hamaca, me recosté en esa hamaca, era 6 de la mañana y vino una brisa, un aire fresco. Yo simplemente alabé a Dios y di gracias. Gracias Dios porque el viento sopla y así como esto nos refresca, tú has refrescado mi vida y todos los días estoy contigo. Bien, tus misericordias, Señor, son nuevas. ¿Cuándo? Cada día. Entonces Jesús ya no es una parte de nuestra agenda. Vivimos con Él, estamos con Él, moramos con Él. Cuando decidimos ayunar, estamos en esa comunión. Por ejemplo, ahí hablaba el fariseo, decía, yo doy mis diezmos. Lo que hacía era simplemente cumplir. Ahora, a fin de mes, cuando me han pagado, tengo que ir a dar. Cumplía. Pero cuando estamos en Cristo, cuando somos nueva criatura, decimos, por ejemplo, oh, gracias Dios por esto que tengo. Te doy acá mi diezmo, lo doy de corazón, porque quiero que tú gobiernes también mi economía. Tú me has dado mi trabajo y te doy gracias por ello, y lo quiero hacer. Entonces, no es cumplir con algo, es hacerlo de corazón, es hacerlo porque esa es la nueva vida que tenemos, ¿verdad? Y eso es a lo que nos quiere llevar el Señor, a tener eso. Entonces dice, de nada sirve poner un parche en un vestido, ¿sí? Se va a romper. Tenemos que ser nuevos. Y luego continúa el Señor y dice en los siguientes versículos. En el versículo 22 continúa diciendo, Marcos 2:22, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero cuando el vino nuevo en odres nuevos se echa, pero no cuando el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Sí? Aquí está hablando de un término, odres. ¿Conocen ustedes los odres? Bueno, actualmente no son muy populares, salvo en España. En España se utiliza mucho. Un odre es como una cantimplora de cuero, ¿sí? Que tiene su tapita, agarran, le ponen agua, le ponen vino, en especial allá en España, y lo cierran y transportan. Sí, es para transportar. Nosotros ya tenemos los envases y botellas de plástico, ¿verdad? Pero en esos tiempos no había, y se utilizaban los odres. Los odres eran el cuero de un animal que lo terminaban de cocer. Normalmente los hacían de cabra. Ustedes conocen la cabrita, tiene 4 patas, el cuello y la colita, ¿verdad? Entonces, ellos tenían mucho cuidado, por ejemplo, para hacer el odre, porque cortaban la cabecita y sacaban todo el contenido. Trataban de no cortar el cuero, ¿sí? Sacaban todo el contenido y la parte de las patitas, las cortaban el cuero y las cosían en pocos lugares, ¿sí? Los lugares que habían seccionado. Luego lo volteaban este cuero, una vez que ya estaba sin lo que lleva adentro, lo volteaban y empezaban a hacer un tratamiento de él, ¿sí? Quitaban las impurezas, ¿sí? Había grasita y muchas cosas y las iban raspando y limpiando. Después de que quedaba limpio, le ponían aceite, ¿sí? La bañaban, la empezaban. Era un trabajo de curtiembre lo que hacían sobre ese cuero, ¿sí? La ponían con aceite, quedaba como impermeabilizado y después de ese tratamiento lo lavaban, lo cagaban y ya estaba listo para ser utilizado, ¿sí? Ese era un horno.
Ahora, obviamente recién hecho es un odre nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Y ese odre nuevo, de un cuero fresco, uno lo podía estirar, jalar, era elástico, ¿sí? Era flexible, era nuevo. Y ahí ponían el vino. ¿Sí? Si era un vino, si ponían leche, agua, no pasaba nada, estaba el líquido en el contenido y se guardaba perfectamente. Pero ¿qué es lo que pasaba si ponían un vino nuevo? El vino nuevo empieza con el jugo de uva. Eso quiere decir que ponían el jugo de uva. Lo cerraban y empezaban a pasar los días y se fermentaba el proceso de convertirse en vino. Cuando se iba fermentando, el proceso de fermentación hace que haya gases que se estén expandiendo. Si el cuero es flexible, soporta el que se vaya hinchando. Pero si el hombre es viejo y ya no es flexible, ¿qué pasa? Se rompe. Eso es en lo natural. Jesús está utilizando este pasaje en lo natural para darnos una enseñanza. Nos dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Recuerdan Jesús cuando los últimos días antes de ir a la cruz se reunió con sus discípulos, tomó una copa, vació una vino en él? ¿Qué dijo? Esta es mi sangre, que será derramada por ustedes, ¿verdad? Y lo hacemos eso en conmemoración. Pues, no sé, lo hacen acá una vez al mes, no sé, la Santa Cena, y comparten, ¿sí? Y el vino no es Jesús, ¿sí? Pero representó a Jesús, ¿sí? Entonces, cuando viene la palabra, cuando viene Jesús, ¿qué es eso nuevo, ese vino nuevo? ¿Sí? Y lo echamos en un odre viejo, se va a perder. Tiene que ser un odre nuevo. Hace rato hemos leído 2 de Corintios 5. ¿Y qué nos decía? Que somos nuevas criaturas. Una nueva criatura está para que venga la enseñanza de Jesús, para que venga Jesús, y eso en nosotros nos va a edificar, y vamos a crecer, y vamos a tener esa relación, y vamos a estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Pero si somos como un odre viejo, ¿quién es un odre viejo? Por ejemplo, una persona que simplemente está colocando a Jesús como un parche en su vida. ¿Por qué? Porque yo en mi vida antigua, en mi vida vieja, pues tenía mis costumbres, tradiciones, hacía una cosa, otra cosa, ¿sí? Y si ponemos ahí a Jesús en esa vida antigua que yo tenía, no va a calzar. ¿Sí? No va a calzar, porque yo no voy a dar cabida a las cosas que el Señor quiere hacer. Una cosa que el Señor quiere hacer, por ejemplo, es venir temprano acá para adorar. Y cuando hemos venido a adorarlo, hemos exaltado. Hay una persona que todavía no ha conocido al Señor, ¿sí? Que todavía es un hombre viejo. Tráigalo a un tiempo de adoración. Probablemente él se sienta desconcertado. A mí me pasó eso muchas veces. Y lo que hacía era en plena reunión de repente estar criticando, ¿sí? Pero cuando somos nuevos, entonces todo lo del Señor calza en nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que los fariseos de quienes habíamos hablado hace un rato eran odres nuevos o odres viejos? Odres viejos. Porque no calzaban en ellos las nuevas enseñanzas del Señor. No calzaban, eran como odres viejos. Pero cuando leía Apocalipsis, leí una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. ¿Me ayuda con Apocalipsis 21:5, por favor? En la pantalla. ¿Qué dice? Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago, ¿qué es lo que hace? ¿Qué dice? Nuevas todas las cosas.
y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Para mí esta es una palabra de esperanza para un hombre viejo. Para alguien que de repente ha venido a la iglesia y está mucho tiempo en la iglesia y se ha empezado a meter en rutinas, en cosas que simplemente son costumbres. De repente ese primer amor se ha ido apagando. El pueblo de Dios, ese pueblo que fue sacado de allá, de Egipto, para ir a la tierra prometida, ha tenido sus avivamientos, ha tenido sus tiempos con el Señor. El Señor ha hecho maravillas en ellos, ha hecho milagros, se ha visto todo el poder del Señor en ellos, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado? Al final se han puesto tradiciones, costumbres y todo aquello. Pero esta palabra la trae el Señor Jesús y dice: el que está sentado en el trono, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y estamos incluidos ahí. Ese pueblo de fariseos, de judíos, está incluido. Todos vamos a ser nuevos en el Señor. Pero tenemos que tomar la decisión de hacer. En Apocalipsis antes hay un mensaje a la iglesia de Éfeso, donde en Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco sus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Hermanos, probablemente si estamos en esas costumbres, en esas tradiciones, si estamos viviendo acá por obligación, si estamos participando en una cosa porque pues así tiene que ser, es día domingo, de repente hemos perdido nuestro primer amor. De repente nos estamos apartando del Señor. Y yo quiero que esta mañana pidamos que el Señor pueda en nosotros escudriñar y redarguir y nos permita reconocer si lo que estamos haciendo para Él es porque lo amamos, porque anhelamos, porque somos ese odre nuevo donde el Señor está creciendo, donde el Señor se está expandiendo, donde nos está cambiando, donde estamos realmente creciendo para Él. O somos esos que han perdido ese primer amor, que son tal vez como ese odre viejo. ¿Qué es lo que va a pasar? Si entra el vino nuevo, se va a romper. ¿Verdad? Y si somos alguien que ha venido por primera vez o recién está en los primeros días que viene aquí a la iglesia, diga: Señor, no quiero ponerte como un parche más, no quiero que seas una partecita de mi vida, quiero que seas todo en mi vida. Y así va a ser un odre nuevo para que el Señor pueda hacer grandes cosas en él. Amén. Amén, hermano.